Bueno, buenas tardes a todos y a todos quienes nos están siguiendo en este ciclo sobre el Estado y las políticas públicas de la AEAP, todos colegas, socios y socias de la asociación. Hoy tenemos con nosotros a Esther Kaufmann, que ha propuesto para este ciclo hablar bajo el tema de nuevos enfoques sobre el Estado abierto. Se va a referir a nuevas competencias en el sector público y nuevas formas de gestión en el marco de los aprendizajes y las experiencias que en materia de desarrollo del enfoque del Estado abierto se vienen sucediendo en la región. Para quienes no conocen a Esther, la presento, es abogada y magíster en Ciencias Sociales, coordinadora académica de la Diplomatura Estado Abierto y Gestión en la Era Exponencial, que llevan a cabo sedes con UNSAM. Es coordinadora regional de la Red Académica de Gobierno Abierto, responsable de los conversatorios de la Red 2020 sobre Estado Abierto y Gestión del COVID-19, responsable de los conversatorios de la Red de Gobierno Abierto Nacionales 2021, Perspectiva y Prospectiva del Estado Abierto. También es coordinadora temática del área de Gobierno Abierto en el 22º Congreso del CLAP, que se llevó a cabo en Madrid en 2017. Esther es autora de diversos artículos y libros, entre ellos Teoría y Práctica del Gobierno Abierto, Lecciones de la Experiencia Internacional, en coautoría con Oscar Oblak, y fue distinguida en noviembre de 2017 como una de las principales autoras en temas de administración pública en AEAP y CIAP. A partir de una investigación que yo les he comentado cuando comenzamos el ciclo respecto de los autores más digamos, seguidos en los trabajos y en las investigaciones académicas, buena parte de los cuales, o un grupo de los cuales, digamos, hemos convocado para las exposiciones en este ciclo. Esther, te dejo con la palabra para que comiences tu exposición. Bueno, me encuentro con amigos de hace muchísimos años. Uno desearía que menos años para tener menos edad, pero bueno, somos todos casi una familia. Entonces quiero agradecer esta oportunidad para exponer qué cosas están sucediendo en la región, que en realidad es Iberoamérica, no es Latinoamérica exclusivamente. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es compartir pantalla y ustedes me van diciendo si es que lo voy haciendo bien. Acá me está diciendo que me han inhabilitado en la función de compartir la pantalla. A ver. Listo, ya está habilitado. A ver. Bueno, muy bien. Voy a tratar de hacer alguna relación entre los nuevos enfoques que han ido apareciendo sobre Estado abierto con nuevas competencias y nuevas formas de gestión. Quiero contextualizar estos nuevos enfoques son producto de una sabiduría colectiva, como corresponde en esta época de complejidad, desde la Red Académica de Gobierno Abierto Regional, que yo coordino, que además ha permitido la constitución de varias ragas, bueno, decimos ragas nacionales, hay 9 ragas nacionales, una en España. Se ha producido durante la pandemia una eclosión de conversatorios, webinars, creo que a todos nos ha pasado, pero bueno, un estímulo muy, muy fuerte, donde la idea era ver cómo el COVID, la pandemia, estaba modificando las condiciones en que nosotros nos imaginábamos o conceptualizábamos Estado abierto. Esta serie de conversatorios empezó con una conferencia de Oscar Oblak
y también de Velázquez por el CLAP. Realmente nos borraron dando la patada inicial. Los temas son muchos, porque en un principio tuvimos como un conversatorio semanal, después lo transformamos en quincenal, y bueno, y ahora estamos a veces quincenal, a veces semanal, a veces es diario. En este momento hay un conversatorio de Colombia, de Raga Colombia, y mañana hay otro conversatorio de Raga España, así que depende un poco de las dinámicas de los coordinadores de los distintos países. ¿Qué es lo que hicimos en estos conversatorios? Bueno, tratamos primero de encarar la cuestión conceptual de cuánto había cambiado la pandemia, el enfoque de Estado abierto. Consolidamos Estado abierto, que se lo inauguró Oscar, obviamente, iba a ser Estado abierto, y también en la era exponencial. Después tratamos los gobiernos locales, la diferencia entre aplicación de gobierno abierto en gobiernos nacionales y locales. Hubo otro sobre el Estado en red en Colombia, llevado adelante por Fernando Grillo, supongo que ustedes lo conocen muy bien. Otro sobre evaluación y control de políticas públicas en época de COVID, que esto fue la red internacional de evaluación. Hubo otro que también vamos a mencionar, que es sobre gestión de datos y control ciudadano. Otro, gestión transversal de la participación. Y también se desarrollaron otros, como por ejemplo gestión de competencias con nuestras amigas de TIP, para el gobierno, para el Estado abierto. Y también nos empezamos a meter, y este es un tema muy importante, con qué pasa con las heterogeneidades sociales, las comunidades indígenas, y entonces ahí trajimos experiencias de Guatemala, de alfabetización mediática e informacional de sectores vulnerables para combatir la desinformación, tema muy importante. Y el último, en realidad anteúltimo, porque ahora se está produciendo otro más, son los derechos de la naturaleza y la crisis ambiental desde las perspectivas de gobernanza abierta. Y estos dos últimos tienen que ver con la heterogeneidad y las comunidades indígenas. Bueno, yo les cuento que hay, es decir, tenemos muchos adherentes de toda la región que van llenando un formulario que aparece en el sitio. Aquí aparece en Red Académica Web Abierto, y es un formulario muy largo, porque la idea es llegar a tener información para saber cuál es el estado del arte, quién es quién, qué es lo que publicaron. Así que realmente es un esfuerzo colectivo de concentrar, de gestionar la información y el conocimiento, que es muy importante. En este sitio, cuando uno abre eventos, ahí van a aparecer los eventos organizados por año, y entonces van a poder acceder a los conversatorios. Bueno, en 2020 y en 2021, en este caso que son estos de la pandemia, pueden ir a los otros anteriores, pero nosotros hoy yo me voy a referir a la época de la pandemia. Y también los conversatorios y mucho otro material aparece en nuestro Facebook, que es la página Red Académica de Gobierno Abierto Raga. Como voy a hacer mucha referencia a algunos conversatorios, lo que yo hice fue poner la URL en el PowerPoint, y le pedí a Alberto que le pase el PowerPoint a todos ustedes, así ustedes con tranquilidad pueden interiorizarse en cada uno de estos temas, porque cada conversatorio dura 1 hora y media aproximadamente. Entonces me parece mucho más interesante que ustedes puedan ir accediendo a las exposiciones y a la información desde los expertos.
Bueno, hay una primera cuestión, que es una transición desde el comienzo de gobierno abierto. Del gobierno abierto, creo que no tengo que hablar del OGP, que es el marco internacional, que partió de una idea estadocéntrica. Es decir, la información, es decir, los principios de Estado abierto es transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas, innovación. El Estado, es decir, al principio, esta actitud estadocéntrica hacía que para todas las iniciativas para implementar este tipo de principios se pensara en la lógica de la burocracia, en la lógica de la política o en la lógica de las grandes organizaciones de la sociedad civil que van acompañando estos procesos que, bueno, que tienen como característica ser una especie de ciudadanos del mundo. Es decir, hablan, exponen en inglés, tienen trato entre los distintos países. Bueno, es realmente lo que se fue configurando en una centralidad, una forma de culturas, de cosmovisiones que son de pocos. Entonces, por eso se considera de que el Estado abierto no ha tenido impacto, porque realmente es una especie de grupos que se van hablando unos a otros con lógicas semejantes. Esto se fue ampliando porque hay un tema de pertenecer, entonces la membresía de estar en OCP le da un rédito increíble. Entonces al día de hoy hay 78 países que están adheridos y además empezaron a adherirse los estados subnacionales, locales y bueno, y esto sigue creciendo porque es un tema de pertenecer. Ahora, ¿cómo se transitó de lo estado céntrico a lo ciudadano céntrico? En el enfoque de Estado abierto o gobierno abierto se considera que el centro tiene que estar en el ciudadano. Los enfoques tienen que estar centrados en una lógica de relación entre el Estado y el ciudadano. Y entonces ahí tenía que ponerse la mira para saber qué tipo de medidas, qué tipo de participación, qué tipo de acceso a la información, qué tipo de transparencia, qué tipo de iniciativas de innovación, etc. Ahora, esta concepción de que hay un ciudadano encierra un problema, porque ese ciudadano es un ciudadano abstracto. Entonces, cuando uno piensa en un ciudadano abstracto, está pensando también en un ciudadano como uno. Entonces, desde esa lógica no es posible ampliar el marco de los que están participando en estos ámbitos de co-creación de compromisos. Entonces, aparece algo muy fuerte ahora, y esto es nuevo. En realidad yo estoy escribiendo un libro para CEPAL sobre esta aparición de heterogeneidad ciudadana, que es asumir que en realidad lo que uno tiene que hacer es empezar a identificar las lógicas distintas, porque ese ciudadano céntrico, si nos referimos a ciudadano céntrico, estamos volviendo a cometer el mismo error de mirarnos a nosotros mismos. Y esto es toda una cuestión que tiene que desarrollar el sector público como para empezar a segmentar. Esta segmentación, esto es lo que está prohibido. Uno no puede desarrollar políticas como si el que los recibiera fuera igual que uno, mirándose el espejo. O no puede comunicarse con la población, es decir, como si se estuviera comunicando con uno. Porque en realidad, hasta que uno no empieza a descubrir la autoridad,
hasta que uno no empieza a distinguir los grupos específicos de ciudadanos, el grado de desconexión existente entre ciudadanía e instituciones va a seguir creciendo, sobre todo una ciudadanía totalmente comprometida en su deseo de saber, de cuestionar, de plantear que el conocimiento tiene que ser también accesible. No hay alguien que conoce y otro que dice, bueno, voy a seguir la lógica de lo que me están diciendo. Esta cuestión de no equivalencia en las posiciones es lo que está desapareciendo, sobre todo la pandemia ha sido realmente ha generado un impulso exponencial a estos cambios. Por lo tanto, y esto tiene que ver con competencias y tiene que ver con gestión, es el enfoque diferencial el que va a permitir que se generen espacios de co-creación entre el Estado y la ciudadanía que realmente importen a cada grupo de ciudadanos específicos. En muchos casos este enfoque diferencial es obvio, en las políticas de desarrollo social esto es permanente. Ahora, en otros ámbitos no estamos pensando que lo que el que está del otro lado no lo estamos conociendo, no estamos considerando qué es lo que desea saber, qué es lo que quiere requerir, qué políticas que está pidiendo. Entonces, hay que componer, lo que hay que hacer es que hay que componer un mapa de segmentos sociales distintos. De hecho, lo que pasa con el Big Data y la inteligencia artificial es que pueden hacerlo con una rapidez impresionante, pero en realidad lo que hay que generar es precisamente esa mirada de la autoridad por parte de los funcionarios. Y esto es muy fuerte, por ejemplo, en derechos humanos, en lo que está planteando CEPAL, incluso USAID. Estuve leyendo un texto sobre justicia abierta que dice que primero hay que segmentar la población, después hay que determinar los lenguajes que utiliza, y no hablo de idiomas. Puede ser idiomas o pueden no ser idiomas. Uno se tiene que dirigir a adolescentes, si se tiene que dirigir a niños, si se tiene que... Es decir, tiene que utilizar un lenguaje que sea un lenguaje que el otro entienda y que así se genere en esa forma de comunicar un diálogo. Porque el problema es precisamente que lo que no se ha estado produciendo son diálogos. Diálogos donde el otro esté comprendido en todas sus cosmovisiones, en sus formas de ver distintos temas, y que a partir de esa inclusión se pueda empezar a dialogar desde lo distinto. Esto se llama interculturalidad. Es decir, significa un encuentro donde se puede pensar diferente, se puede tener cosmovisiones diferentes, pero es posible dialogar. Y esto es lo que realmente facilitaría empezar a pensar en políticas inclusivas de una manera muy participativa y de una manera colaborativa. Entonces, la segmentación es absolutamente necesaria. Hay que preguntarle a los publicistas cómo hacen esto. Ellos saben cómo vender productos. El tema es cómo nosotros llegamos con las políticas. Tenemos que hacer todo el esfuerzo que ellos hacen precisamente para decir, este es mi target y ahí quiero impactar. Bueno, está todo el aprendizaje sobre la diversidad, es decir, que es una diversidad concreta, no es una idea de diversidad, sino concreta. Y en este aprendizaje sobre diversidad, lo que se empieza a pasar es que es un aprendizaje que se va dando interpares
en los contactos con segmentos ciudadanos distintos. Es decir, este aprendizaje de cómo tratar cada uno de los segmentos sociales, uno tendría que empezar a pensar en cada política, pero bueno, hoy no da el tiempo, pero les sugiero ir formulando esta cuestión. Bueno, como decía, la gestión de la heterogeneidad supone diálogos diferentes. Y hay otro tema que tiene que ver precisamente también con la heterogeneidad. Uno de los conversatorios que después yo voy a mencionar es sobre gestión de datos e información contextuada, que la desarrolló Gustavo Giorgetti, que está trabajando con COFEUP en el modelo federal de integrabilidad, que lo desarrollaron en Neuquén, sobre la experiencia de Estonia. Y entonces, acá nosotros vemos, bueno, nos hemos largado desde el principio a la producción de portales de datos abiertos. Esto tiene que ver con todo lo que dije anteriormente. Estos portales de datos abiertos son los determinados por la ley y también están puestos a disposición de acuerdo a la oferta. Acá no hay demanda en general, salvo los datos específicos solicitados por la ley, o si hay requerimientos personales de acceso a la información. No voy a entrar a distinguir transparencias porque me imagino que sobre eso todos ustedes saben. Sin embargo, es posible pensar el acceso a datos a partir de otra óptica, es decir, desde la óptica de la demanda. Es decir, como para responder respecto a la información desde esa heterogeneidad que reconocemos como la que tiene que marcar la manera en que interactuamos y dialogamos en las políticas públicas. ¿Qué es esto de la información contextual? Significa que uno hace un trámite, por ejemplo, un trámite de mudanza, y van apareciendo alrededor de ese trámite todos los datos relacionados con ese trámite, que son servicios adicionales. Entonces, lo que sucede aquí es que no es la oferta de datos según categorías organizadas desde los funcionarios, mirándose al espejo seguramente o a la ley, sino que todos los datos van organizándose en función de las necesidades específicas de individuos concretos. Esto significa todos los caminos, inmobiliarias, escuelas cercanas, caracterización de la zona donde se piensa mudar, índice de criminalidad. Bueno, todo esto va acompañando un primer servicio que pide un ciudadano específico. Y hacia eso vamos. Entonces, esta transformación de la información que se da porque se da, pasa a esta otra donde la heterogeneidad es determinante. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, esto es de Service Canada, donde todos los servicios también, esto es Marta no existe, pero bueno, es decir, es una manera de graficar, todos los servicios están puestos en función de una caracterización previa de Marta. Por ejemplo, Marta va a hacer una ventanilla, esto tiene que ver con ventanillas únicas, y dice, bueno, yo soy jubilada, por ejemplo. Entonces, inmediatamente la ubican en un conjunto de servicios y le dicen, bueno, si es jubilada, puede ser que necesite, bueno, mejor un migrante,
puede ser que necesite servicios de educación para sus hijos, puede ser que necesite vivienda, puede ser que necesite salud, y le van ofreciendo, y van ofreciendo. Y también le preguntan después si hay algo que le quedó pendiente que ella podría aportar como para mejorar el servicio para la gente que tiene su perfil. Esto se ha hecho así de una manera organizacional, si se quiere, es decir, no tecnológica, aunque obvio todo esto se vuelca en una base de datos común. Esto es lo que sucede con la oferta proactiva de servicios, lo que se conoce carpeta ciudadana, donde cada ciudadano tiene los trámites que está realizando. Y bueno, en el caso de Estonia y de otros países aparece, cuando se accede a trámites específicos, aparece el conjunto inmenso de datos que todos los organismos públicos pueden estar manejando en relación a ese tema específico. Entonces varía la lógica. Respecto a gestión distribuida de datos personales con control ciudadano, todo esto en Estonia se realiza con control ciudadano. Es decir, los datos que circulan, y sería muy largo explicar todo el sistema, pero ustedes pueden ver este conversatorio. Tiene un control, los ciudadanos pueden controlar qué datos están circulando y quiénes lo están pidiendo a partir de mecanismos de blockchain. Así que los que están interesados en este tema de cómo se ofrece información o datos contextuados versus portales, Estonia no tiene no ha ganado ningún ranking en portales de datos abiertos. Sin embargo, ganó el ranking del país que mejor servicios digitales da. Y bueno, y esta es otra vuelta en esto de los ciudadanos céntricos, y que ahora vamos a la heterogeneidad, que me parece relevante. ¿Cómo la heterogeneidad impacta sobre los principios de gobierno abierto? Impacta en la transparencia, por ejemplo. Si uno ve al conjunto social en su diversidad, la necesidad de transparencia va a ser distinto para cada grupo. Las mujeres que han sido atacadas sexualmente, no sé si van a necesitar el presupuesto, seguramente no. Los chicos a quienes les hacen bullying, los padres de los chicos a quienes están sufriendo bullying, no van a necesitar, no sé, información sobre compras públicas. Hay otros que sí van a necesitar información sobre compras públicas y también presupuesto. Toda esa información tiene que estar. Pero empieza a aparecer algo que se llama transparencia focalizada. Esta transparencia focalizada significa precisamente detectar los grupos sociales y empezar a dar información en función de los grupos sociales. Grupos, es decir, que sufren algunos problemas de salud, grupos que tienen que, es decir, que quieren conocer transporte, grupos que no sé, hay cualquier cantidad, es decir, tenemos que recorrer todos los intereses sociales como para ejemplificar. Pero aquí la transparencia sigue la misma lógica que vimos anteriormente en la oferta de servicio. Porque además lo importante es para qué se da la información. Aquí, esa transparencia, ¿qué se va a hacer con él? ¿Qué va a hacer el que recibe esa transparencia? Porque si es información que es útil, lo va a ayudar a comprender la situación, a participar, a sentirse con posibilidades de colaborar, apropiarse de esa situación e innovar, producir soluciones o ofrecer soluciones sobre esa información, a transformarla en conocimiento situado. Si no, puede llegar a ser como si
para una inmensa cantidad de la población. Y el tema es que en este momento estamos con problemas de que grandes grupos sociales están siendo excluidos, están cayéndose del mapa. Entonces, si no empezamos a pensar cómo se los integra, es decir, vamos a tener crisis muy graves. Otra línea también es otro tipo de gestión, es la gestión de la información, el acceso a la información. Bueno, se habla de lenguaje fácil y acá volvemos a esa cuestión del ciudadano abstracto, del ciudadano céntrico, si se quiere. Entonces se dice que hay que hablar en un lenguaje fácil. En realidad, cada grupo social tiene su propia manera de dialogar. Entonces, este lenguaje fácil todavía está del lado de los enfoques anteriores. Hay que empezar a pensar cómo tiene que ser el diálogo, que tiene que existir un diálogo. Y hay que testear, no se pueden tomar decisiones sin evidencia en un ambiente que resulta cada vez más complejo, la resolución de problemas que resultan cada vez más complejos. Entonces, no hablé de gestión de la información, se habla de transparencia, se habla de acceso a información, pero muy pocos países en la región mencionan que todo esto tiene que ser gestionado. Y bueno, por suerte la pandemia lo que ha generado es un impacto muy fuerte en la gestión documental. Entonces, en ese sentido, pero en algunos países, en otros, ni siquiera esto se puede llegar a plantear, porque no han llegado a digitalizar los documentos. Entonces, sin toda la gestión interna, es decir, es imposible dar información, es imposible dar transparencia, y por el otro lado, sin identificación, vuelvo a decir, los segmentos sociales, es imposible generar esta co-creación que es como la máxima del Estado abierto. Ahora voy a otro tipo de gestión. Previamente, la gestión de la información, la transparencia, tiene un órgano rector. En general, las leyes de acceso a la información identifican un órgano rector o garante, y esto está consolidado en todas las leyes de acceso y transparencia. Aunque no está considerada toda la gestión interna de la información, la gestión documental y archivística. Hay pocos países, como les estaba diciendo, que a nosotros nos estaba ayudando Chile, que ha hecho realmente un gran trabajo al respecto. Pero así como se debe gestionar la información con un órgano garante y rector, también se debe gestionar la participación, porque estamos hablando de incorporar a sectores de la población para que co-creen. Entonces esto hay que gestionarlo de una manera transversal. Se tiene que haber un órgano rector, como hay un órgano rector de tecnología, como decir, hay que incorporar la gestión de la participación para que realmente sea en serio, porque se dice que la participación es un principio relevante, y si uno va a los compromisos de los planes de acción, realmente el porcentaje de los compromisos relacionados con participación no es tan grande. Entonces, la cuestión es empezar a hablar en serio de la participación, y esto supone, vuelvo a decir, asumir la heterogeneidad. Y entonces, asumir la heterogeneidad, como lo tiene que hacer un órgano rector, es decir, transversalizando las políticas, transversalizando el conocimiento. Es decir, aquí hay un tema, vuelvo a la segmentación, hay que construir un mapa de actores en relación a cada problemática. Bueno, yo les traigo un ejemplo de Cataluña, que realmente es maravilloso. Están todo el tiempo preguntándose qué actor no está presente como para involucrarlo en cada política. Y lo que ellos hacen
es lo que hay que hacer con todo esto, gestionar el conocimiento. Es un conocimiento, es decir, realmente que hay que organizarlo. Lo hacen desde una plataforma, los invito a ver el conversatorio, con una caja de herramientas, dando formación, generando alguna porosidad con el nivel académico, como para que realmente todas estas prácticas de participación, que todas estas son prácticas nuevas. Entonces, la producción de conocimiento es una producción que es en tiempo real prácticamente, ¿no? El desarrollo de metodologías, el desarrollo de documentos, todo esto tiene que estar como concentrado en un solo órgano a disposición de todos los niveles y de todas las áreas que están teniendo prácticas participativas. Y lo que es importante es realmente cómo se vuelcan las experiencias y se comparten. Es un aprendizaje horizontal. Nosotros lo vamos a ver después con la red de servidores públicos de Colombia. Ya no me va a dar el tiempo, así que voy a avanzar rápidamente. Bueno, aquí hay un ejemplo de ecosistema de gestión de la participación, que es el de Cataluña. Yo les mandé el PowerPoint como para que ustedes puedan acceder a esta magnífica conferencia que ha dado el director de la participación y que ahora es el que dirige el organismo de formación de administración pública de esa comunidad. Bueno, algunos otros temas que aparecen en estos conversatorios. Esta cuestión de los silos, es decir, la cuestión de que tenemos que trabajar sobre un Estado en red. Es también nueva, aunque en un principio se empezó a hablar de esto, de repente el Estado en red desapareció. Y ahí hay una serie de movimientos de enfoque donde ONDE ha sido realmente importante sobre el centro del gobierno, sobre la insistencia de la relación en red, pero bueno, todavía esto no termina permeando en muchos países. Y en ese sentido, a mí me parece realmente muy, muy meritorio el ejemplo de Colombia, que yo les estaba mencionando. Estos son equipos transversales. Hubo algunos webinars de CLAD, donde Brillo, que es presidente de CLAD, los expuso. Aquí lo que sucede es que hay equipos por temática. Por ejemplo, contratación, tecnología, talento humano, que se conectan desde el líder o el director de esa tecnología o de política sustancial hasta el nivel territorial. Y es así como desde el presidente, hasta pasando por los líderes, hasta todos los implicados en una determinada política, están al día respecto a cuáles son las líneas que hay que desarrollar, y ahí van pasando todo. Esto se hace por WhatsApp en este momento. Se hace por WhatsApp y es una comunicación extraordinaria. Liliana Caballero, que también creo que fue presidenta del CLAD, introdujo para los acuerdos de paz. Después ella se fue de función pública y lo volvieron a revitalizar con la pandemia. Todo este conocimiento, cruzado por actividades específicas y que además se van compensando, obviamente, se vuelca en un portal de red de servidores públicos. Esto es muy parecido a lo que yo les comentaba de Cataluña, donde están las herramientas, donde están las experiencias, donde además hay una porosidad
importante con la academia, el sector formativo. La ESAP se nutre bastante de toda la problemática que van surgiendo en estas relaciones, y lo que empieza a aparecer es una problemática del día de hoy. El día de hoy. Yo creo que eso es lo que nos está llevando a estos ambientes de complejidad, donde nosotros no podemos mirar el espejo retrovisor mucho, porque en realidad los modos de enfocar anteriores pueden que no nos estén ayudando a resolver los problemas que tenemos que resolver en los tiempos presentes. Acá tenemos a Grillo, para los que los conozcan. Ellos publicaron en Función Pública nuestro conversatorio sobre los equipos transversales, y a mí me parece que esta es una manera de engarzar el Estado derribando silos, que a mí me parece muy, 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 muy interesante, muy interesante. Hay otras cuestiones que tienen que ver la relación de la ciencia con la política, y cómo la sociedad también, a través de lo que se conoce como conocimiento ciudadano, empieza a producirse, donde lo que se intenta es compartir el conocimiento, y compartir el conocimiento colectivo en este diálogo, como yo decía, muy intercultural, donde las universidades ocupan un papel preponderante. Bueno, si pensamos en la pandemia, sobre todo en el sector de salud, cómo la ciudadanía se involucra con lo científico, cómo la relación de los funcionarios con el saber académico. Entonces, acá hay una serie de transformaciones que se están produciendo respecto a la pretensión de conocer, que me parece toda una línea muy interesante. Habría que agregar también, y hay conversatorios sobre esto, que el modo en que la humanidad ha manejado la cuestión ambiental también hace surgir nuevos temas en el enfoque de gobierno abierto, como los derechos de la naturaleza, el acuerdo de Escazú. Bueno, ahí yo les dejo la posibilidad, ahí se están tratando de integrar cosmovisiones indígenas en relación a la preservación de la naturaleza, precisamente frente a las industrias extractivas y a la expoliación que estamos permanentemente presenciando. Aquí tenemos a la ministra de Ciencia y Innovación y Apropiación Social, la ministra de Colombia. Este es un conversatorio de lujo, donde plantea realmente cómo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Apropiación Social se tiene que ir conectando con los territorios, precisamente reconociendo esta heterogeneidad que yo les decía, cómo generar conocimiento, información que pueda ser apropiable por grupos de ciudadanos diferentes. Esto lo dejo, y bueno, es una maravilla escuchar. Bueno, en realidad lo que empieza a pasar en la pandemia es que estamos en un permanente estado beta de las iniciativas. Bueno, esto se detectó, hay un conversatorio muy interesante de una agrupación internacional de evaluación, planteando precisamente que lo que no se logra es terminar de consolidar las cosas, porque precisamente la incertidumbre de la situación va generando nuevas respuestas, y esto trae problemas en la transparencia y en la rendición de cuentas. Entonces,
ahí es muy interesante ver qué es lo que tienen que hacer los evaluadores frente a esto y ver qué transformaciones se están produciendo en los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, lo que sucede es que no pueden seguir los ritmos habituales de tiempo, y lo que pretenden son evaluaciones rápidas y puntuales, porque la pandemia lo que ha hecho es acelerar los tiempos, sobre todo con el manejo del gasto público. Por el otro lado, lo que las nuevas competencias es construir un conocimiento colectivo, suponiendo que el otro tiene algo que ofrecer. Y en este caso les pongo como ejemplo las vacunas. Es decir, no están los laboratorios solos produciendo vacunas, sino que hay información de todos nosotros que pusimos el cuerpo para recibir la vacuna. Seguramente el desarrollo de esta producción sería defectuoso, lento, etc. Es decir, esta cuestión de que quienes sufren los problemas, los costarricenses, dicen, donde les aprieta el zapato, hay que preguntar a la gente a quienes les aprieta el zapato respecto a una cuestión específica y ponerla a dialogar con el sector público. Y esto supone aprendizaje para el diálogo multiactor, es decir, ya no es el funcionario con un otro que se le asemeja, sino que hay que armar un mapa de actores como ya indiqué anteriormente. También supone generar competencias para gestionar transversalmente las políticas, como les di el ejemplo de Colombia. Y esto también supone la posibilidad, la competencia de entender saberes, de comprender saberes y conectarlos interdisciplinariamente para afrontar la complejidad que realmente no existían desde una lógica exclusivamente weberiana, es decir, donde estos requerimientos, sobre todo estos diálogos estas políticas que se están produciendo en relación a la pandemia, lo plantean con mucha claridad. Por el otro lado, la necesidad de gestionar los nuevos requerimientos y las desconfianzas ciudadanas. Le puse una S en negro, porque no es un solo tipo de desconfianza, son múltiples grupos de desconfianza diferentes, y entonces el tema es que gestionar nuevos requerimientos son nuevos requerimientos distintos, y las desconfianzas que se generan son distintas, y los diálogos que se tienen que generar son distintos. Bueno, hay mucho para desarrollar. Yo aquí les dejo el conversatorio sobre evaluación y control en pandemia del FRIEP, donde está Nuria García Wolf por Argentina, hay gente de Costa Rica, de España, y realmente es muy interesante cómo la pandemia ha ido modificando los criterios de transparencia, de participación y sobre todo de control. Quedo a disposición, podría estar hablando media hora más, pero no corresponde porque respeto los límites. Gracias. Muchas gracias, Esther. Habitualmente me olvido, casi de modo sistemático, en recordarles que las reglas son que esperamos las preguntas de ustedes para que quienes nos acompañan en el panel le puedan ayudar a estar dándole traslado de las inquietudes que nos comenten. Así que Esther está a disposición y a la espera de los comentarios de ustedes. Eduardo, no sé si tenés preguntas a la vista. Quiero aclarar, no sé si lo dije, que todo esto se está trabajando en un libro para CEPAL. Creo que lo dije, pero estos son los temas que también CEPAL está privilegiando
estamos produciendo, es decir, con estos ejes. Sí, hay una que refiere en términos generales, no la voy a leer de manera textual, sino alguna reflexión tuya, Esther, vinculada con la modificación o con las transformaciones que se requerirían respecto de los elencos de gobierno para poder afrontar todos estos desafíos que venís desplegando. No sé si podrías remitirte a esa preocupación global. Es difícil, porque las lógicas quedan en el pasado, y entonces estamos como cuando se inventó el automotor, que iba en medio de caballos y carruajes y sobre una calle de tierra. Hay lógicas que se van arrastrando. Yo no sé si me está preguntando sobre lo político, es decir, el elenco político. Es decir, el elenco político y las lógicas partidarias tienen la tensión de singularidades propias de las redes de relaciones internas que lo ponen muy en riesgo frente a una ciudadanía que está observando permanentemente, interpretando y malinterpretando. Es un infierno. El tema es que sectorizar los intereses cuando los partidos políticos están y la política está mal vista, y esto lo digo, no estoy estoy describiendo una realidad en cuanto a que está mal vista. No estoy diciendo que todos están en contra de la política, digo que están en un brete. Es decir, yo me imagino a un político cuyos amigos y sostenedores le está pidiendo vacunas. Eso no les puedes decir que no, es una lógica de conexiones que hay que mantener. Y todo esto pone en riesgo porque todo está cuestionado desde la desconfianza. Entonces, el tema es cómo se toma esta desconfianza, pero bueno, es bastante difícil porque aparecen las fake news, entonces por más que el comportamiento sea absolutamente honesto, el campo de la comunicación está tan revuelto que es imposible asegurar nada. Pero lo que es importante es que los funcionarios políticos que vienen de la política entiendan que hay cosas que no van más con esta población, con esta ciudadanía que quiere saber cómo sea, es decir, a través de la fake news o a través de la posibilidad de acceder a conocimiento. Es decir, no sé, me parece que es un nuevo momento donde hay que pensar todo nuevamente. Hay que pensar todo nuevamente. Quizás hay que pensar el sistema político combinando las democracias representativas con democracias deliberativas, pero alguien tiene que poner paños fríos en toda esta situación. Y no se puede poner paños fríos desde una lógica que repite, es decir, cosmovisiones o formas de relación que vienen muy de atrás y que son absolutamente lógicas para el mantenimiento precisamente de la democracia representativa tal como se ha dado en la región. Con todas las dificultades que miremos lo que es América Latina. Miremos lo que es América Latina. No se sostiene, realmente no se sostiene. Tiene que haber un nuevo pacto social, pero para que haya un nuevo pacto social hay prácticas que tienen que modificarse. Y el tema es cómo. Eso es, realmente se lo dejo a todos ustedes. Gracias, Esther. Liliana.
Liliana, estás muteada. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Tenemos acá una pregunta de María Laura Pagani que habla sobre los desafíos de la participación ciudadana, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, donde la presencialidad se encuentra totalmente limitada, y cómo se canaliza la participación a partir de intervenir mediante metodologías web que tienen limitaciones para un correcto desarrollo y realización de esa participación. Bueno, esto es todo un tema, sobre todo un tema importante para el gobierno abierto, porque hay un supuesto de que Internet es accesible para todos. En esta lógica del ciudadano abstracto, que es igual que uno, entonces de repente se dan grandes compromisos de participación a través de plataformas en países donde el 50% de la población no tiene acceso a Internet. O de repente, bueno, algo más grave, el 50%, como en Bolivia, que no está adherida a la OGP, aparte de todo eso, el 50% de la población, es decir, habla en otros idiomas, no es que no hable en castellano, pero su forma de comunicarse es en otros idiomas. Entonces no hay posibilidad, salvo no sé, que se produzca una transformación muy fuerte debido a las dificultades de comunicación mucho más grandes, porque en realidad es decir, no es un esfuerzo de voluntad el tener acceso a Internet. Entonces, yo lo que pienso es que no hay posibilidad de una participación solamente por Internet, porque entonces queda buena parte de la población excluida. Ahora, ¿por qué esa población queda excluida? No es solamente el acceso a Internet, hay que tener habilidades digitales. En una de esas se puede ir pensando algunos instrumentos como para no solo resolver el acceso a Internet, que bueno, esa es una decisión de las políticas, sino darle todas las herramientas como para que puedan manejar las conexiones de Internet, cosa que no es fácil. Yo mencioné la alfabetización mediática. Una de las cuestiones es cómo uno no se traga cualquier buzón. Es decir, no solamente acceder, sobre todo la gente más joven que cree que todo lo que ve en Internet es cierto. Por lo tanto, tiene que haber una capacitación, aparte de dar toda la infraestructura, y aparte que entender que no es con la disposición de la infraestructura que se resuelve la cuestión, por más que es complicado incluso ofrecer esa infraestructura, porque de hecho si no estaría el 100% de la población con acceso a Internet. Y por otro lado, participar. ¿Qué significa participar en lo público? Significa conocer la gestión pública, porque si no, no puede participar. Tener algunos conocimientos de la gestión pública. Y por el otro lado, los funcionarios tienen que entender qué hacen con esta gente que quiere participar. Es que no hay condiciones reales de participación responsable universal. Eso es lo que yo pienso respecto a esto. Esto es todo un debate, es decir, que hay que darse. ¿Qué significa el acceso a la tecnología? ¿Qué pasa con la tecnología? Sobre todo en pandemia. ¿Cómo esto se resuelve? O sea, hay que pensar soluciones alternativas, quizás facilitadores, como para que puedan ir comunicándose con la gente que no sabe manejar Internet o que no tiene acceso a la tecnología. Hay que pensar en un sistema que compense precisamente la falta de inclusión. Gracias, Esther. Sergio, te pasamos a vos trasladar una pregunta. Bueno, cómo no. Buenas noches ya a todos y a todas. Hay una pregunta muy interesante acá de Mario Krieger,
que pregunta Esther por la idea de heterogeneidad resaltada en la presentación, y pregunta si se trata de un concepto, de una idea que está ligada a la individuación, a la idea de lo individual, o si se articula más en relación a organizaciones, a redes, para pensar ese concepto en relación con el desarrollo del gobierno abierto. Bueno, depende si descansas en la tecnología o no descansas en la tecnología. Yo puse un ejemplo de Canadá, que bueno, que ya debe estar completado por la tecnología, donde van armando grupos de perfiles. Pero después mostré en otro ejemplo, que es la proactividad en la oferta de servicios, y traje lo de la información contextualizada, donde lo estás manejando individualmente, estás pensando individualmente con gente a quien les has estado relevando a través de las múltiples actividades que tiene Internet, que es lo que pueden estar necesitando. Esto es Big Data y esto es inteligencia artificial. De cómo, si en un lado, en un enfoque es el individuo, en el otro yo estoy hablando, por ejemplo, de perfiles de migrantes, de determinados migrantes, y esos son grupos que se van perfeccionando. Yo creo, se va a perfeccionar el perfil. Yo creo que las tecnologías van a ayudar realmente a dar respuesta en términos grupales, porque la cuestión es cómo, yo no creo que sea individual cómo se resuelven estas cuestiones. La exclusión no es una cuestión que se pueda tratar individualmente como se puede tratar esta oferta de servicios proactivos. Porque hay que considerar problemas concretos, problemas sociales, problemas económicos, problemas de acceso a servicios que se tienen que considerar grupalmente. No hay manera de desarrollar una política desde una lógica de lo individual. Yo no sé si esto respondió. Una cosa es ofrecer servicios individuales y otra cosa es desarrollar políticas respecto a grupos concretos. Ahí yo creo que lo individual no puede funcionar. No se puede desarrollar. Aquí dice Mario, afirma que sí, que has respondido a su pregunta. Ah, bueno, entonces quiere decir que las otras no respondí. Wow. Supongamos que sí, Esther. Eduardo. Sí, acá hay una pregunta de Aneley, digo que básicamente dice, quedo reflexionando sobre cómo superar las reticencias de los distintos actores portadores de información para compartir y construir un sistema integrado como nos suele pasar en el ámbito de la gestión pública. Bueno, comentario. Yo creo, yo estoy muy entusiasmada con los equipos transversales de Colombia. Es decir, yo creo que esa es la manera, salirse de los hilos y empezar a conectarse por problemáticas comunes. Es decir, y que esto sea transversal, que sea absolutamente transversal, que los que están en talento humano se conecten, que produzcan, que vuelquen sus experiencias. Es decir, me parece que de esa manera, porque además la información que fluye es una información muy rápida. Consideren que todos están usando WhatsApp. Y la cantidad de información que fluye en todas esas interacciones, hay, por ejemplo, 3.000 personas conectadas del sector público que se están pasando información de qué es lo que se necesitan, de qué es lo que se tiene que resolver, de qué medidas los responsables de salud están ordenando para que entiendan, para dirigirla a todos los sectores de la población. Es decir,
me parece que hay que cambiar la manera en que la información circula, porque si no queda capturada en los hilos, porque también los hilos son de información. Entonces hay que generar gestiones transversales donde los funcionarios, los empleados se conecten por las tareas que están desarrollando. Hay que cambiar la forma de circulación de la información, resaltando cuáles son los intereses específicos en relación a la función que están cumpliendo. Es realmente una manera interesante. Hay que romper los moldes de cómo se circula la información. Además, la información, es decir, nosotros tenemos un esquema de que no hay transferencia horizontal de información. Es decir, de acuerdo al esquema weberiano, esto tendría que ir para arriba, es decir, no es transversal. No es transversal. Entonces, todos los organismos que transversalizan y unen, como por ejemplo los órganos rectores, que son muy importantes precisamente para que la información fluya de otra manera. En acceso a la información, bueno, están los enlaces en cada sector, es decir, que también transversalizan la información. Responsables en cada área que dan cuenta al órgano garante o al órgano rector. En tecnología también es así. Esta es otra forma transversal de ver la función pública y la circulación de la información. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar, bueno, ya hace rato se está empezando a pensar en estas otras formas que puenteen los hilos, que no permitan los hilos. Entonces, sobre eso hay mucha experiencia, muchísima experiencia trabajada en muchos países. Yo siempre insisto con comunidades de práctica y redes. Bueno, esa es una de las líneas sobre las que habría que trabajar, y lo que están haciendo los equipos transversales es precisamente eso, haciendo circular la información al día de hoy, y poniéndola, bueno, esto es gestión del conocimiento, haciendo una gestión de conocimiento de toda esta información que está fluyendo. Es decir, es probable que mucha información se pierda. Entonces, la cuestión es también cómo, es decir, que estas son tareas colaborativas entre varios sectores. Acá está incorporada la SAP también y otras universidades. Entonces, en ese sentido, me parece que es como apelar a la sabiduría o al conocimiento colectivo y hacerlo fluir desde una lógica de tratar de resolver problemas concretos. Lo que está haciendo los equipos transversales es resolviendo problemas concretos. Con la pandemia, ¿no? Pero esto genera, ya lo vienen arrastrando con el tema de los acuerdos de paz. Es una modalidad que ellos están desarrollando y que les sirve y que genera un estado integrado, relacionado, un estado en red. Y esto realmente es esto significa en red también con la información. Gracias, Esther. Liliana, ¿estás ahí? Sí, estoy muteada, pero estoy. Acá hay una pregunta de Federico Vázquez, que primero te felicita por la exposición, pero quisiera saber si podés ampliar algo sobre el rol potencial de las universidades nacionales en los territorios en este entramado que has descrito, dado que se las considera de cierta forma ajenas a la política local y existe una posible desconfianza ciudadana. Bueno, estoy investigando, ese es mi tema de investigación, los aportes académicos al Estado abierto. Y acabo de terminar una ponencia para el CLAP donde donde
relevé todos los planes de acción de la región, viendo cuántas veces ponían academia o universidad. Y lo que me di cuenta, que fue toda una sorpresa, es que prácticamente en la Argentina no existe una invocación a un rol de las universidades, salvo en los aspectos territoriales y en algunos lugares. Es decir, hay iniciativas de gobierno abierto que son muy interesantes en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad de Cuyo, en la Universidad del Litoral. O sea, hay iniciativas, pero a nivel nacional, que es lo que estoy midiendo, realmente es bastante desastroso. Hay un discurso que la academia tiene que intervenir porque es la que está en mejores condiciones como para manejar la complejidad. Pero también ahí hay que generar un diálogo. Hay que generar un diálogo interdisciplinario que tampoco existe en muchos casos. Y hay que generar un diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, entre ciudadanía y el sector público, que es difícil, porque el tema es lo rápido que se quieren resolver los problemas en el sector público y en las organizaciones de la sociedad civil, que no es la actitud de la academia. Sin embargo, hay países que están muy avanzados en este sentido en la región. Acaba de lanzarse el 5º plan de acción de Chile. Y ahí tiene una peculiaridad realmente muy interesante. Tiene el plan de acción de Chile, de gobierno abierto, tiene 3 patas que son representantes del sector. Uno es el sector académico. Es decir, hay toda una formalidad y una normativa sobre esto. Otro es el representante de la sociedad civil y otro es el representante de gobierno. Ahí se discute en paridad. Estos sectores están discutiendo en paridad. Y ahí lo que es importante es todo el apoyo que PNUD y CEPAL está dando a esta experiencia. Se tiene que haber estrategias políticas como para que haya, para habilitar este tipo de encuentros. Y realmente es un plan muy meritorio y el aporte de las universidades en metodologías, en formación, es en cuestiones específicas como industrias extractivas, en cuestiones específicas como tratamiento de partidos políticos con todo el tema lobby. Es decir, es realmente muy interesante. Y hay una primera experiencia, que es la de Uruguay, con la Universidad de la República, que desde el principio estuvo con AGESIP, que fue el organismo a cargo de las políticas de gobierno abierto, también como un par, representando al sector académico. Y aquí también aparece algo interesante, porque como observador está UNESCO, de la misma manera que CEPAL está en Chile. Otro país que realmente tiene un desarrollo impresionante en la conexión de universidades con gobierno y con sectores de la sociedad civil, que han conformado un grupo que se llama Núcleo, es Ecuador. Y en ese sentido, ahí hay un esfuerzo de GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, que es impresionante. Es impresionante. Entonces, y estos son los países que se destacan. Los otros, hay menciones sobre el rol de la academia, pero uno dice para repetir un mismo discurso. En estos países la academia está involucrada totalmente con la gestión de las políticas de Estado abierto. Y eso genera la diferencia. Eso genera la diferencia. Ahora, vuelvo a decir, esto es también como cuando apareció el automotor y estaban los caballos. Son iniciativas que tienen que ir generando, generando impacto y además generando efectos miméticos en otros países. De hecho, lo que pasa es que no pueden
omitir el nombre academia en un plan de acción, así que obvio que ahí hay como... De todos modos, la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, yo no creo que le interese mucho la participación de la academia. Estas son cuestiones que tienen que ver con iniciativas de gobiernos concretos y con iniciativas de organismos regionales, internacionales y de agencias de cooperación internacional como los que yo estaba mencionando. Gracias, Esther. Sergio. Estaba muteado, perdón. Aquí hay una pregunta de Manuel Andión. Pregunta si en Argentina hay algún ejemplo de segmentación de los ciudadanos considerados como prosumidores. Bueno, sí, como prosumidores, seguro. A ver, seguro, si se ha contratado a Cambridge Analytica, quiere decir que esa segmentación lo han producido precisamente para su explotación política. Yo recuerdo que tuve que ir a un área del gobierno de la ciudad y yo digo, ¿por qué ustedes no me están mandando información? Y si no, es posible que su perfil no interese. Así que obviamente están segmentando todo el tiempo. La cuestión es cómo esa situación, que puede ser una situación benéfica para algunas políticas y puede ser desastrosa para otras, se puede llegar a extender como una manera de realmente incluir a la ciudadanía en su heterogeneidad, no para que sean prosumidores o consumidores, sino realmente para que sean atendidos en todos los problemas de exclusión que sobre todo en este momento están viviendo. No sé si quedó contestada la pregunta, me parece que esa de la segmentación, además la segmentación tiene, como dije, tiene mucho que ver con la propaganda, mucho que ver. Si se toman estrategias utilizadas por las agencias propagandísticas, llegan a una segmentación, llegan al impacto y ahí su ruta, no sé hasta dónde, qué es lo que se proponen, hasta dónde se proponen llegar. Pero sí, en Argentina esto se ha aplicado y se sabe. Bueno, gracias, Esther. Creo que la apreciación y por los comentarios has brindado un panorama amplio de las tantas miradas que podés llegar a tener desde un rol bastante protagónico en la promoción de todas las iniciativas desde la red de gobierno abierto. De modo que ha sido muy, muy ilustrativo de la diversidad de la agenda y creo que has puesto al día, digamos, las cuestiones para quienes han tenido el placer de escucharte como todos aquí. Te agradecemos mucho por tu prodigalidad en esto. Y bueno, también agradecemos a Julián, que lo vamos a tener de expositor en 2 semanas. Invitamos a todos los que participaron para el próximo miércoles, en el cual Fabián Repeto se va a referir a los retos de la gestión integral en políticas sociales, que es un tema que conoce con amplitud y va a ser un gusto. De modo que los esperamos en una semana más. Gracias por estar acá y proseguimos con el ciclo. Que tengan buenas tardes. Nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Circulen los conversatorios, porque ahí hay muchísimo material muy interesante. Claro. Le he pasado a muchos por el WhatsApp el PowerPoint, pero no los tengo a todos, de modo que en próximo envío por correo electrónico irá para el resto de lo que estuvieron. Y en una de ellas se puede poner solamente los conversatorios y no todo el PowerPoint, que tiene mucho. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Suerte. Cuídense. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias, Eduardo. Gracias, Sergio, Liliana, Julián. Chao, gracias. Adiós. Chao.